Inés Amengo, soy física, me recibí acá en el Instituto Balseiro, hice también el doctorado en el Instituto Balseiro y me dedico a la neurociencia computacional, que es un poco anómalo acá dentro de este ambiente, que la idea es tratar de entender cómo se representa, almacena y transmite información en el sistema nervioso. Y soy también profesora en Ingeniería en Telecomunicaciones. Enseño probabilidad y teoría de la información. Y esto por ahí puede parecer un poquito raro, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver las neuronas con la Ingeniería en Telecomunicaciones? Y en realidad el sistema nervioso es un sistema de comunicaciones, de procesamiento y almacenamiento de información, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas analogías entre lo que hace el cerebro y lo que hacen por ahí los satélites o las computadoras o los radares o los sistemas que se estudian en ingeniería. Hay estrategias que fueron desarrolladas por la biología que pueden ser utilizadas en sistemas artificiales y hay métodos desarrollados por la ingeniería que son útiles a la hora de tratar de estudiar el cerebro. Entonces, por más que en apariencia sean sistemas muy distintos, o sea, el cerebro es un sistema mojado, uno podría decir, y es todo, como en la biología, es todo un poquito desordenado, y mientras que los satélites y las computadoras todo está lleno de ángulos rectos y está todo prolijito y seco, si uno se abstrae del sustrato, en realidad desde el punto de vista de la estrategia, de comunicaciones, hay muchas analogías que enriquecen ambos campos, digamos, si uno los combina. Mi vocación por la ciencia, si miro para atrás, o sea, a mi papá, por ejemplo, le gustaba mucho la astronomía. Él es médico, pero le gustaba la astronomía y solíamos ir a observar las estrellas. Él tenía siempre algún telescopio dando vueltas. Y yo cuando veía esa inmensidad del universo me daba, por un lado, una especie de fascinación, pero honestamente también me daba un poquito de angustia y un poquito de miedo, porque me sentía como una mota de polvo en un cosmos gigantesco y como qué significado tiene mi vida en este contexto, qué puedo cambiar de este mundo, ese tipo de preguntas. Y yo creo que esa especie de angustia o miedo jugó un rol importante en mi búsqueda y creo que mi abordaje, mi acercamiento a la ciencia es un poco mi respuesta a esa angustia, que no la quiero pintar como algo necesariamente malo, pero tiene alguna componente un poco disturbadora, se dice, no sé. Y la ciencia, o sea, hay muchos abordajes a estas preguntas, a cuál es el sentido de mi vida, somos insignificantes o no, qué sé yo, hay abordajes desde la filosofía, desde la psicología, desde el arte, hay muchos. Todos ellos me parecen válidos, pero la ciencia tiene algo de construir un edificio, ¿no? Entonces, alguien encuentra una forma de escribir el mundo y se construye sobre eso y se va para arriba. Cada tanto hay un error, hay que bajar 2 pisos y seguir construyendo, pero hay algo muy sólido en un lenguaje que a mí me resultaba natural. Y bueno, esa fue la forma en que yo traté de abordar esa angustia existencial, si uno quiere. Bueno, supongo que esta idea de edificio creo que describe bastante bien la mirada que tengo sobre la ciencia. La ciencia es como dura en el sentido que desde el punto de vista científico una afirmación es correcta o incorrecta, cosa que no es el caso en otros campos, ¿no? de la expresión, de la cultura o del conocimiento. Es restrictiva esa forma de pensar, o sea, uno o está bien o está mal lo que hace, ¿sí? Es como bastante limitante en algún punto, pero eso es también lo que le da el poder a la ciencia, ¿no? O sea, le da el poder de la tecnología. O sea, uno es capaz de desarrollar tecnología cuando entiende cómo son las leyes de la naturaleza, ¿no? Y eso es enormemente poderoso. Yo soy muy positiva. La tecnología obviamente se puede usar para el bien y se puede usar para el mal, pero no es la culpa de la tecnología que se ha usado así, ¿no? O sea, hace falta un marco moral y un marco filosófico para utilizar la tecnología. Pero la tecnología es la herramienta que tenemos para mejorar la calidad de la vida de la gente, ¿no? Y eso para mí es enormemente motivante. O sea, yo sé que yo soy una hormiguita dentro de un hormiguero más grande, haciendo una contribución pequeñita, pero me siento parte de un cuerpo de gente cuyo objetivo es mejorar la calidad de la vida de la gente y de otros animales, digamos, o, no sé, o sea, digamos, tratar de elevar el tipo de vida que tenemos de la forma en que se pueda, ¿no? En mi ámbito es más del lado de la salud, ¿no? La psiquiatría, la neurología son las disciplinas que yo tengo más cerca en las cuales yo puedo hacer una contribución. Bueno,
Bueno, yo lo que hago son descripciones matemáticas o incluso a veces usando herramientas de la física teórica de cómo se representa y transmite información en el sistema nervioso. Y últimamente me focalicé sobre todo en sistemas sensoriales, digamos. Obviamente a mí me encantaría entender qué es la conciencia, cómo surge el lenguaje, cuáles son cosas que hacen a la personalidad o la toma de decisiones, son preguntas súper interesantes. Pero yo soy física y me atraen las cosas que tienen preguntas muy bien definidas y métodos experimentales fácilmente controlables. Y en ese sentido estudiar la conciencia no es imposible, hay mucha gente que lo está haciendo y hay trabajo muy serio, pero me resulta un poco extraño. En cambio, si uno estudia sistemas sensoriales, en los últimos años he estudiado percepción en color, ahora me estoy metiendo en el tema del olfato, he estudiado el tacto, he estudiado el oído. Son experimentos muy fáciles de hacer, o sea, uno puede construir un estímulo, manipularlo con mucha precisión, sobre todo con los aparatos que tenemos hoy en día, y ver qué es lo que le pasa al sistema nervioso, ya sea a nivel de neuronas individuales, cuando uno trabaja con algún animalito, o con los reportes verbales que hace o las acciones que toma un sujeto. O sea, yo puedo hacer experimentos para ver si una persona diferencia o no diferencia dos colores que son muy parecidos, ¿sí? Y cuáles son las circunstancias que ayudan, que los diferencien, que no los diferencien, etc. ¿Sí? La pregunta de base es tratar de conectar la parte dura de la neurología, la neurociencia, si uno quiere, o sea, qué hace cada neurona, cómo se alteran los potenciales eléctricos adentro del cerebro, con la experiencia. O sea, yo tengo acceso introspectivo a cómo se siente oler el café, el mar, o ver un color rojo, o escuchar una sinfonía. Yo sé cómo se siente eso. Ahora, ¿cómo se traduce? O sea, ¿qué tipo de descripciones tengo que usar para dar una mirada objetiva a eso a lo cual yo tengo acceso subjetivo? Esa es la pregunta que a mí más me interesa. Obviamente después lo que hago tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, a veces lo que hago es análisis de datos más en el sentido ingeniero de registros tomados en pacientes epilépticos o pacientes con Alzheimer. O sea, también tiene un lado un poquito más aplicado, pero en definitiva siempre lo que me motiva y la pregunta que está detrás es todas estas señales que yo mido, cómo se corresponden con una experiencia subjetiva. Por ejemplo, en el caso de los epilépticos hemos visto qué rasgos distintivos tienen las señales eléctricas de un paciente epiléptico cuando pierde la conciencia comparado cuando no pierde la conciencia. Una crisis epiléptica puede dar o no lugar a pérdida de conciencia, ¿no? Por poner un ejemplo. Digamos, la importancia de esto es obviamente el impacto en salud, ¿no? O sea, más allá de que uno hace un desarrollo de métodos matemáticos que pueden ser también utilizados en el área de satélites, si ustedes quieren, o sea, todo el área que sea procesamiento de señales, la aplicación más directa que yo veo, el trabajo que yo hago, es en salud y de hecho a veces he trabajado con datos que provienen de pacientes, ¿no? Bueno, más allá del lado de las aplicaciones, que para mí es una motivación, ¿sí? O sea, a mí me cambia la vida el hecho de saber que formo parte de una comunidad que está buscando producir una mejora tecnológica de alguna manera. También lo tengo que decir, hay algo como de revelación estética en hacer ciencia básica, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un montón de señales que no entiende y de golpe las puede condensar en un concepto que las engloba y las explica, está buenísimo. No sé, yo lo disfruto un montón, ¿no? O sea, el ejemplo típico que hay, ya bien yendo a la física, es cuando uno ve las estrellas que se mueven, los planetas que hacen movimientos distintos, la luna que hace otro movimiento distinto, parece todo complicado. Y si uno de golpe lo mira y dice, bueno, pero está el Sol y los planetas giran alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra, todo eso que parecía muy complicado, ¡puc!, en una sola foto se simplifica. Ese salto me resulta muy gratificante. Pero hay todo un trabajo detective, ¿no? Hay un trabajo muy largo antes hasta llegar a eso. Eso también me divierte. Sí, por ahí lo que me gustaría decir es, a mí me costó mucho elegir la carrera. O sea, cuando tenía 16 años me gustaban un montón de cosas y me costaba, o sea, me angustió bastante, de hecho, que sí, hacer filosofía, psicología, física, matemática, química, biología, todas me gustaban. Y sentía que si elegía una me perdía de las demás, ¿no? Mi recomendación sería, quizás hablándole a mi yo del pasado, que
no hay que angustiarse, uno no está haciendo una elección para toda la vida, está haciendo una elección de cómo comenzar una carrera. Y después cómo eso siga va a depender mucho de las propias elecciones y también de lo que te pasa en la vida, ¿sí? Pasan cosas en la vida que a veces hace que uno se vaya para un lado o para el otro, que no era lo que estaba planeado, pero no tiene sentido planear algo, quiero saber qué es lo que voy a hacer en los próximos 50 años. Quiero saber cómo empezar esa búsqueda y después tengo que ser crítica y si hay algo que no me gusta, y bueno, lo iré cambiando, ya sea que no me gusta el contenido de mi trabajo, el ambiente de trabajo, bueno, está un poco en mí hacer un poco de filtro. No existe ninguna carrera que contiene toda la vocación particular de una persona. Yo soy una persona muy heterogénea en mis intereses y creo que mi carrera lo refleja eso. Yo hice mi tesis doctoral en mecánica cuántica, después me fui a estudiar neurociencia teórica, después estudié saltamontes, ahora estoy trabajando con pacientes. Un recorrido bastante heterogéneo. No todo el mundo es así, hay gente que es mucho más focalizada y hace una carrera focalizada. Bien por ellos, pero bien por mí también por hacer otra cosa, pues si tengo intereses distintos. O sea, a lo que quiero decir, no hay ninguna caja que contenga exactamente lo que una persona quiere. Esa caja hay que construirla sobre la marcha. Eso sería mi mensaje. Sí, considero que el Balcero es un muy buen lugar para venir a estudiar. Supongo que el punto clave es, tiene unos laboratorios muy lindos, hay, digamos, por ese lado podría hablar largo, pero creo que lo que es realmente único es la educación personalizada. O sea, realmente los estudiantes llegan a conocer a sus profesores, los profesores llegan a conocer a sus estudiantes y se forma una relación que tiene mucho que ver con el trabajo, ¿no? O sea, quiero decir, uno pasa bastante tiempo charlando de trabajo con los estudiantes y eso está buenísimo, porque si no uno termina viendo la disciplina científica como algo separado del desarrollo personal de cada uno y no es así. O sea, no sé, para mí, o sea, por ejemplo, yo hago docencia, la docencia es una parte importante de mi trabajo, es claramente la parte más humana y la parte con más perspectiva a futuro. O sea, yo puedo tener una buena idea, hacer un lindo cálculo, un lindo experimento, pero cuando me doy cuenta que un estudiante florece, es como que, listo, ahí hay un empujón que va a durar décadas y una inversión que es incalculable. Y eso surge de conocer a los alumnos y conocer a los estudiantes. Y es para los dos lados, ¿sí? O sea, yo cuando era estudiante decía, somos poquitos, puedo realmente interactuar con mis profesores, pero no sabía si los profesores sabían quién era yo. Bueno, después te vas dando cuenta que sí, y ahora que soy profesora, sí, claro que sé quién es cada uno, y sé qué le cuesta a cada uno, y sé qué le gusta a cada uno, y cuando desarrollo un plan de trabajo con un estudiante, lo charlo con el estudiante y trato de que potencie las capacidades de ese estudiante.